Vamos. Bueno, ahí está justo Elda, que está esperando por Borges, por favor. Así que vamos con Borges. Vamos nomás. ¿Qué es lo que nos convoca? Bueno, primero que nada, buen mediodía a todos, ahí. Acá y allá. Buen mediodía a todos los que están siguiendo esta clase. Esto es un curso, la extensión de un curso abierto que estamos dando aquí en el CEPRAM sobre Borges, lecturas de Borges. Entonces yo me voy a tomar unos 5 minutitos como para explicar cómo nosotros encaramos este curso, ¿no? Nosotros partimos de la idea de Borges como un clásico. ¿Qué quiere decir esto? Un clásico en el sentido que el mismo Borges lo define. Quiero decir, un autor o un texto que es capaz de producir infinitas relecturas, infinitas interpretaciones en las distintas sociedades que lo van acaparando, y de alguna manera también que persiste en el tiempo, que resiste a las traducciones y que resiste al paso del tiempo. Nosotros pensamos que, al igual que Shakespeare, al igual que Dante, al igual que Cervantes, Borges es un clásico porque nos va diciendo un montón de cosas sobre la época que nos rodea, sobre las cosas que nos rodean en diferentes momentos de la historia, y porque además va a seguir haciéndolo, porque las diferentes generaciones que vayan pasando van a seguir leyendo Borges y van a seguir encontrando nuevas respuestas, nuevas interpretaciones, nuevas lecturas, ¿no? En ese sentido, surge el problema de qué manera podemos estudiar a Borges, ya que es un lector y un escritor tan universal, y justamente la forma que planteamos nosotros es una forma absolutamente borgiana, por decirlo de una manera, ¿no? Borges parte de la idea de que todo escritor es previamente un lector, ¿no? De que toda escritura está conformada por previas lecturas. Él va a decir claramente: prefiero que me juzguen por lo que he leído en lugar de que me juzguen por lo que he escrito, ¿no? Una frase que en primer momento parecería una muestra de humildad, pero que si uno se pone a escarbar un poco más, se da cuenta de que es todo lo contrario, ¿no? Lo que está diciendo Borges es: fíjense en todas las lecturas que sostienen mi escritura, o mejor dicho, para comprender mi escritura hay que ser consciente de todas las lecturas previas que la sostienen, y ahí está justamente la riqueza de la escritura borgiana, ¿no? Nosotros entonces lo estudiamos a partir de lo que él mismo dice sobre esas líneas. Si nosotros, para pensarlo metafóricamente, si decimos que la escritura de Borges es un tejido de diferentes lecturas, lo que tratamos de hacer es ir visualizando cada uno de los hilos que van conformando ese tejido, ¿no? Y a esos hilos nosotros le llamamos, o lo vemos desde el punto de vista de la influencia. Entonces lo que tratamos de hacer es definir a Borges o estudiar a Borges a partir de ejes, a partir de tópicos, a partir de líneas que dan cuenta de esa influencia. Esto nos permite, en primer lugar, estudiarlo de diferentes perspectivas más o menos abstractas, como por ejemplo, hemos visto diferentes culturas y cómo eso repercute en la obra de Borges: la cultura griega, la cultura inglesa, las culturas germánicas medievales, y cómo eso repercute en la literatura de Borges. Y de ahí pasamos a relaciones por ahí un poco más puntuales, como por ejemplo con escritores, la influencia de Dante en Borges, la influencia de Kafka en Borges, ¿no? Ver cómo aparecen también en la escritura de Borges esas líneas. Y de ahí también eso nos permite movernos a otros ejes un poco más abstractos, como el cine, por ejemplo, la relación del cine con Borges, y el tema que vamos a empezar a ver, que tiene que ver con el lenguaje poético, la poesía, para lo cual en primer lugar vamos a estudiar el lenguaje. Y esta línea de lectura, esta perspectiva de lectura, también nos permite
releer varias veces el mismo texto desde diferentes enfoques, desde todos estos enfoques. Nosotros lo que hacemos es muchas veces repetir lecturas, pero desde diferentes interpretaciones, ¿no? Yo lo que voy armando es un compilado de textos. Siempre leemos Borges, siempre leemos lo que Borges escribió sobre el tema y cómo eso repercute en la obra. Entonces tratamos de diferenciar entre escritos ensayísticos y escritos de ficción, para ver primero en los ensayos cómo Borges habla de determinado tema y después en los cuentos cómo esos temas van apareciendo, ¿no? Y como les decía, los temas pueden ir variando. Este año tenemos pensado ver Borges y las religiones, particularmente el judaísmo, el islam, y cómo Borges habla de estas religiones en varios ensayos, conferencias y demás, y después cómo en varios cuentos y poemas aparecen elementos de estas culturas, de estas religiones. Pero en particular vamos a comenzar este año con el tema de Borges y la poesía, ¿no? Entonces tenemos que ver todo lo que escribió Borges sobre la poesía y de ahí pasar a ver la poesía de Borges en sus diferentes etapas y en sus diferentes formas, ¿no? Para empezar con la poesía vamos a empezar con la materia prima, con el estudio sobre la materia prima de la poesía, que es el estudio sobre el lenguaje, ¿no? Y entonces he comenzado, podríamos haber comenzado con un montón de otros textos, pero he planteado el comienzo con este texto, que era el texto de la lectura de hoy, que es el idioma analítico de John Wilkins. El idioma analítico de John Wilkins, lo primero que debería aclarar es que es un ensayo. Muchos lo mencionan como cuento, y la verdad que podría ser un cuento, porque los cuentos de Borges tienen mucho de esta característica de ensayo literario, de invención de personajes ficcionales, incluso que fueron escritores y demás, y que terminan siendo un apócrifo. Pienso en este momento en Pierre Menard, autor del Quijote, por ejemplo, ¿no? Que parece un ensayo literario, pero en realidad es algo absolutamente ficcional e hilarante también, ¿no? Pero en este caso, el idioma analítico de John Wilkins sí es un ensayo. Como les decía anteriormente, aparece en el año 1952 en un libro de ensayos que se llama Otras Inquisiciones, ¿no? Y comienza siendo como una especie de reivindicación, si se quiere, de este personaje John Wilkins, que, dice Borges, ha sido excluido de la Enciclopedia Británica. Y si uno se pone a ver, dice, los motivos por los cuales ha sido excluido, no encuentra explicación. Dice, porque si fuese por lo que él representaba en la primera edición de la Enciclopedia Británica, eran un par de datos: nació en 1614, murió en 1672. Pero mucho más importante es lo que no aparecía en la Enciclopedia Británica. Son características que lo hacen parecer uno de los personajes de sus ficciones. John Wilkins fue un intelectual de Oxford que escribió sobre teología, hizo estudios sobre criptografía, fue músico. En un momento creó colmenas transparentes para estudiar a las abejas, ¿no? Estamos hablando de los años 1600. Estudió el curso de un planeta invisible y además planificó, fíjense, en el año 1630-1640, planificó viajes a la Luna, hizo proyectos de posibles viajes a la Luna. Lo que Borges va a utilizar para reivindicar acá va a ser la invención de este John Wilkins de un idioma, o de la búsqueda de un idioma universal. Hay otro dato de John Wilkins que también puede ser interesante para tener en cuenta el porqué de esto, que John Wilkins, al igual que muchos de sus contemporáneos de Oxford e intelectuales, era un alquimista, es decir, una persona que busca la fórmula para convertir el plomo en oro, que busca lo que se llamaba la piedra filosofal, ¿no?
Y quizá este idioma analítico, esta creación de un idioma universal, porque eso es lo que quería realizar, sea también una búsqueda de la piedra filosofal por medio de la lengua o en la lengua, ¿no? Le llevó 4 años entonces hacer este tratado en el cual explicaba su nueva lengua, tratado de 600 páginas que hizo entre el año 1664 y 1668, es decir, durante 4 años estuvo realizando o creando este nuevo idioma. A mi modo de ver, lo que Borges apunta no es tanto al idioma o a la creación de un nuevo idioma, sino al fracaso de esa nueva lengua, o más bien, podríamos decir, a las conclusiones que se desprenden a partir del fracaso de ese nuevo idioma, ¿no? El idioma de John Wilkins, el idioma que crea John Wilkins, era un idioma en el cual se establecía todo por medio de un sistema de clasificación, ¿sí? Él dividió al universo en 40 tipos, ¿no? Fíjense, dividió el universo en 40 categorías o géneros que a la vez tenían subdivisiones. Eran subdivididos luego en diferencias y que a la vez se subdividían en especies. Voy a hacer una breve anotación, ¿no? Son 40 categorías, ¿sí?, en las cuales está dividido el universo. A la vez hay diferencias. Esas categorías se subdividen en diferencias y esas diferencias a la vez se subdividen en especies. Entonces John Wilkins a cada una de las categorías le va a asignar un monosílabo. Por ejemplo, vamos a decir animales. Entonces, la categoría animales va a ser designada con el monosílabo K, C-A. ¿Sí? A la vez, esa clasificación se va a ramificar. Los animales van a ser diferenciados, ¿sí? Esa diferenciación, esa clasificación entre animales y hombres, por ejemplo, a los animales se los llama K, a los hombres se los llama C, ¿no? Dentro de los animales vamos a diferenciar, vamos a hacer una clasificación, supónganse, en vertebrados y de los invertebrados, ¿sí? A los vertebrados le vamos a poner, a las diferencias Borges le va a dar una consonante. Supónganse, a los vertebrados le vamos a poner la R y a los invertebrados le vamos a poner la D, ¿no? Entonces, animales vertebrados K, animales invertebrados D, ¿sí? Y dentro de los vertebrados e invertebrados también está la división de las especies, ¿sí? A la división de las especies se le asigna una vocal. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, acá me hice el machete. A podrían ser los insectos, ¿sí? B podrían ser moluscos, o mejor dicho, una vocal, E. Y podría ser un crustáceo, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría conformada la palabra? Queremos decir crustáceo, tenemos que decir animal invertebrado crustáceo, es decir, cadi. ¿Se entiende? Esto haría que cada sonido
tenga una correspondencia con un elemento, con un objeto de la realidad inmediatamente. O sea que al leer una palabra uno ya sabe un montón de información aunque no tenga contexto. Exactamente. ¿Por qué? Porque cada sonido se corresponde con una categoría o con una diferencia o con una especie. ¿Sí? Son un monosílabo de una consonante y una vocal para las categorías. Son una consonante, ¿sí?, para las diferencias. Pueden ser, yo acá puse 2, podrían ser muchas más diferencias. Y una vocal para cada especie. ¿Sí? Entonces yo quiero decir insectos y digo cada. Pero quiero decir moluscos y digo cade. Y quiero decir crustáceos y digo cadi. ¿Se entiende? Entonces dice, en principio, este idioma analítico creado por John Wilkins no parece arbitrario. Cada sonido se corresponde directamente, cada palabra se define a sí misma. La primera vez que yo escucho una palabra ya sé al menos a qué categoría y diferencia pertenece aunque no conozca la especie. Exactamente, exactamente. Ahora bien, dice, hay un problema, dice Borges. Este idioma aparentemente no arbitrario como cualquier idioma también está sujeto a una arbitrariedad preexistente, ¿no?, que está por acá. Les leo precisamente lo que dice Borges. Ya definido el procedimiento Wilkins, falta examinar un problema imposible o de difícil postergación, el valor de la tabla cuadragesimal que es base del idioma. Es decir, ¿por qué 40 categorías y no 41 o 28 o 123? ¿Se entiende? Ahí ya tenemos una arbitrariedad. Eso nos lleva a otra arbitrariedad. ¿Por qué a los animales de esa forma? ¿Por qué hacemos una división entre animales y hombres? ¿Y por qué no dividimos otro tipo de categorías? Ya ahí tenemos otra arbitrariedad. Y no solamente eso, en las diferencias entre vertebrados e invertebrados también podríamos encontrar otras formas, otras metodologías, otras ideas para una clasificación, otra forma de ordenamiento, si se quiere, ¿no? Entonces dice Borges, hay un ejemplo particular que es la clasificación que hace John Wilkins de las piedras, y cuando clasifica las piedras hace una clasificación que resulta absolutamente arbitraria e incluso hasta redundante y por momentos absurda. Y dice, esta clasificación que hace Wilkins de las piedras me hace acordar a una clasificación que yo he visto en una enciclopedia china sobre los animales, ¿sí? Una enciclopedia china que clasifica los animales de la siguiente manera. Dice, en una enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos, los animales se clasifican en A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; C, sirenas; F, fabulosos; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación; I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; L, etc. M, que acaban de romper el jarrón; N, que de lejos parecen moscas. ¿Sí? Esa clasificación que a nosotros nos parece absurda, por ahí a los chinos que hicieron esta clasificación les resultaría tan absurda nuestra clasificación de invertebrados y vertebrados como a nosotros nos resulta absurda esta clasificación. ¿Qué quiero decir? Cada lenguaje es una forma de ordenar el mundo y ese orden del mundo está preestablecido por la cultura. Yo les cuento a mis alumnos que, si bien no conozco el idioma, he escuchado que los esquimales tienen 50 formas diferentes de decir nieve, ¿no? Porque organizan el lenguaje y organizan el mundo de esa manera, ¿no? Entonces, a la conclusión que se llega en este cuento es que todo lenguaje es un sistema arbitrario, ¿sí? Y que además todo lenguaje nos maneja. Nosotros no podemos utilizar el lenguaje como un instrumento de comunicación porque nosotros previamente ya somos instrumentos de comunicación del lenguaje. El lenguaje es una cárcel, va a decir, creo que Foucault.
El mismo Foucault va a utilizar este cuento como base para toda su teoría sobre el lenguaje. Va a decir que todo su texto, el libro Las palabras y las cosas de Foucault, empieza diciendo: todo este libro está basado en un texto de Borges, y va a citar la clasificación que recién les acabo de leer. Él dice: más que la clasificación, lo que provoca, la risa que nos provoca esa clasificación, y a partir de ahí viene toda su teoría sobre el lenguaje como forma del poder y el lenguaje como cárcel, digamos, el lenguaje como algo que nos domina. A su vez, paradójicamente, el lenguaje es el modo más exhaustivo de expresión y de comunicación que poseemos. Es el modo en el cual estructuramos nuestro pensamiento, pero siempre es algo que queda a medio camino, siempre es un imposible. Cuando nosotros decimos mesa, damos por sentado que nos estamos refiriendo al objeto mesa, pero en realidad la palabra nunca es la cosa. Ahí está el título del libro de Foucault, Las palabras y las cosas. Sino la palabra es una representación de las cosas que siempre está a medio camino, que siempre está incompleta, que nunca va a llegar a ser la cosa, y que además pasa por todo un proceso, por todo un procedimiento que tiene que ver desde la convención hasta la interpretación, que puede hacer que la palabra mesa signifique en el futuro o para otra persona algo completamente diferente a lo que yo quiero decir cuando digo mesa, ¿no? O la palabra lluvia puede no ser lluvia, puede ser otra cosa. Entonces Borges dice: usted, lector, realmente me está entendiendo en el idioma que yo estoy hablando, en el momento histórico que compartimos, ¿no? Las palabras que yo le estoy diciendo. Y hay otra cosa que es lo que a mí me interesa tomar para seguir este camino, esta interpretación, que parte de esta idea de la imposibilidad del lenguaje, que es la siguiente, ¿no? El lenguaje nunca va a poder ser la cosa, sino que va a ser una serie de sonidos, una serie de chillidos, una serie de soniditos que siempre intentan expresar la cosa, pero que nunca van a dar cuenta de la totalidad de esa cosa. Por eso Borges termina diciendo quizá lo más lúcido que se escribió sobre el lenguaje sea que el hombre dice, cree que del interior de una bolsita, cree que del interior de la boca salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas las agonías del anhelo. Es decir, hay una tautología, hay una repetición, porque el hecho de decir todos los misterios de la memoria y todas las agonías del anhelo es poner el lenguaje a algo que es imposible, a lo que es imposible acceder por medio del lenguaje, pero paradójicamente el lenguaje es el único medio que tenemos, o si no el único, el más exhaustivo, en principio, que poseemos, ¿no? Ahora bien, me interesa tomar esta idea del lenguaje como un imposible, esta idea que pone Borges también de Hume, que en definitiva el hombre y el lenguaje del hombre son productos hechos por un Dios infantil que lo abandonó a mitad de camino y lo dejó en ese desorden eterno, y nosotros por medio del lenguaje y por medio de estas clasificaciones que son el lenguaje intentamos todo el tiempo ordenar el universo, y el universo no tiene orden. El universo es algo que va ordenándose y desordenándose todo el tiempo, y el lenguaje es una mezcla de eso, ¿no? En primer lugar eso, en segundo lugar la idea de la imposibilidad del lenguaje para llegar a la cosa, la imposibilidad del lenguaje para expresar la cosa, siendo paradójicamente el medio más exhaustivo de expresión que tenemos. Hay una solución a esa imposibilidad del lenguaje para la expresión, sobre todo para la expresión de esto que él dice, todos los misterios de la memoria y todas las agonías del anhelo, que es una paradoja en contra de la paradoja, que es el lenguaje poético, el lenguaje artístico. El lenguaje artístico es el lenguaje poniéndose en contra del lenguaje, el lenguaje enfrentándose al lenguaje y el lenguaje revisándose a sí mismo, o bien el lenguaje evidenciando esa incapacidad del lenguaje para expresar. Por lo tanto, el lenguaje poético es una
repito, una paradoja sobre la paradoja del lenguaje, porque es utilizar el mismo lenguaje cotidiano para crear una forma de expresión diferente que trate de superar a ese lenguaje cotidiano, si se quiere, ¿no? Eso está también un poco el juego que decíamos al principio, que es un cuento, pero que en realidad es un ensayo. Exactamente. Como Borges todo el tiempo hace ensayos que en realidad son cuentos y está jugando. Absolutamente. Bueno, eso tiene que ver con algo que también trabaja muchísimo Borges, que es esta indagación completamente en qué es la verdad, qué es la realidad, ¿no? O el hecho de decir, la realidad tiene un punto de división o tiene una línea divisoria respecto de la ficción. De acá hasta acá es realidad, de acá hasta acá es ficción. Eso es imposible. Está todo el tiempo demostrándonos cómo mucho de lo que nosotros llamamos como realidad es una construcción tan frágil como cualquier ficción, y viceversa. Que también lleva a algo que decían al principio con Andrés, que es como en Borges hay cuestiones vinculadas a la lingüística, a la filosofía, porque estos planteos son finalmente filosóficos. Absolutamente filosóficos, ¿no? Es una cuestión lingüística, parte de una cuestión lingüística, pero lleva a una cuestión filosófica. Y por eso justamente Foucault lo va a utilizar, Foucault, un filósofo, ¿no? Va a partir de este relato para escribir un libro que se llama Las palabras y las cosas, que justamente indaga en esa cuestión. ¿Qué relación hay en algo que nosotros ya establecemos como prefijado entre las palabras y las cosas, ¿no? Cómo hay una distancia infinita entre una serie de sonidos y la cosa que representa ese sonido, ¿no? Y cómo muchas veces la vinculación de esos sonidos, que nosotros ya los tenemos preestablecidos como lenguaje, dentro de lo que sería el ámbito poético, son mucho más efectivos para mencionar la cosa que el lenguaje cotidiano. Que suponemos más estricto, más... Exactamente, que suponemos más científico, por ejemplo, ¿no? ¿Podemos hacer una pausa? Sí. Está bueno que puedan subir al máximo el volumen, o mejor todavía usar auriculares. De todas formas, les voy anticipando que van a poder escuchar con mejor sonido y mejor imagen en YouTube esta misma clase, que es por eso que ahora estamos interrumpiendo, porque Valentina está grabando con otra cámara. Ya estamos. Así que más tarde o mañana van a tener ya esta misma clase para poder verla con mayor detenimiento, para repasarla, porque tiene mucho contenido, y también para escucharla mejor. Avancemos entonces y cerramos ya la clase. Bien, como les decía, ante la imposibilidad del lenguaje surge, o nosotros lo conectamos con lo que trata el texto que acabamos de leer, es justamente la imposibilidad de la creación del lenguaje, la arbitrariedad de todo lenguaje y la imposibilidad de la creación de un lenguaje, o el lenguaje como imposibilidad también para alcanzar la cosa, si no es por medio de una arbitrariedad. La idea del lenguaje poético entonces sería como poner al lenguaje en contra del lenguaje, violentar la violencia del lenguaje por medio de sí mismo, poner el lenguaje en un espejo, y a la vez, digamos, exponer al lenguaje como un incompleto. Esa es la tarea principal del lenguaje poético. Entonces, este texto del idioma analítico de John Wilkins, yo lo voy a enganchar, si se quiere, nosotros lo vamos a editar a partir de la próxima lectura, que va a ser una conferencia sobre Borges que se llama La Poesía, que está en el libro 7 Noches, y que también se puede conseguir fácilmente por internet. Una conferencia que se llama La Poesía, y en el cual él va a hacer un análisis de varios poetas, pero sobre todo a hablar del lenguaje poético, y va a retomar un montón de conceptos que ya ha trabajado en este texto. Así que también nos va a ayudar el hecho de tener el idioma analítico de John Wilkins leído, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente: estudiar la poesía de Borges a partir de lo que él mismo dice sobre la poesía, pero antes meternos con la materia prima de la poesía, que es el lenguaje, y toda la reflexión que Borges realiza sobre el lenguaje en sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Germán.